Eléctrica Lambayeque ha tenido por bien organizar un ciclo de conferencias relacionados a tendencias tecnológicas, para lo cual ha invitado a un grupo de ingenieras electrónicas que vienen desempeñando roles fundamentales en distintos campos tecnológicos. El saludo conmemorativo a la fecha estará a cargo del presidente del capítulo, ingeniero Pedro Reyes Lazara. Ingeniera Pedro, le cedo la palabra. Buenas noches con todos. No tengo la opción de que me puedan ver. A ver, por favor, quien esté en la sala, denme los accesos, por favor. Esta vez, Pedrito. Tu audio, Pedro. Buenas noches, ingeniero Carlos Oblita. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Muchas gracias. Me encuentro en el Colegio de Ingenieros. Estoy a través de un equipo móvil. Mil disculpas. Estamos aquí trabajando dentro del colegio. Igual agradecer la presentación en este día tan importante de inicio de las conferencias por conmemorarse un año más del Día Internacional de la Mujer, una fecha muy importante que no podemos pasar en nuestro capítulo y en nuestro consejo departamental. También reciban el saludo de nuestro decano, de nuestro consejo departamental de Lambayeque, el ingeniero Carlos Burgos Montenegro. A través de esta programación de conferencias, de reconocimiento a las ingenieras mujeres, a pedido de un grupo de colegas, se han organizado para concedernos la presentación de temas importantes donde ellas se desarrollan profesionalmente, y también agradecerles a las ingenieras por esta iniciativa. Agradecerles también, voy a mencionar a las ingenieras que están participando en este ciclo, como la ingeniera Gabriela Chévez Helera, en esta semana, hoy martes, la ingeniera María Elsa Ruiz, la ingeniera Meilín Portocarrero Elías. Las tres ingenieras el día de hoy programaron capacitaciones. El día de mañana, miércoles 9, contaremos con la participación de la ingeniera Giseli Grande Guerrero, la ingeniera Evelyn Seclén Ordóñez, la ingeniera Natalie Quiñones Puemape. Y finalmente, el día jueves, último día de conferencias, contaremos con la participación de la ingeniera Fanny Pérez Castillo, la ingeniera Patti Chambergo Ruiz, y finalmente con la ingeniera Luz Villegas Malca. Muchas gracias a ustedes, ingenieras, por su iniciativa, su participación en esta semana donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Reconocemos su labor como ingenieras, de ustedes, de todas nuestras colegas de las diferentes especialidades. Como lo publicamos en nuestra fanpage y hemos enviado 54 correos a las 54 ingenieras que conforman el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica en esta gestión 2022-2024. Como lo indiqué en esta oportunidad, a través de este mensaje de nuestro fanpage, nos dirigimos a todas nuestras colegas que forman parte de nuestro capítulo y todos los capítulos del Consejo Departamental de Lambayeque. Con mucho cariño, saludarlas por la dedicación a diario en vuestras labores como ingenieras.
en un ambiente que en el pasado han predominado los hombres, pero hoy en día las mujeres hacen la misma labor, igual o mejor que nosotros. También esperamos mayor participación de las ingenieras mujeres en las diferentes labores públicas, privadas de nuestra sociedad, porque su presencia es muy importante por la misma razón de ser de la mujer, ¿no? La mujer tiene otra motivación, es una persona que a lo largo de la historia se ha desempeñado de una manera transparente. Necesitamos más ingenieras en el sector público para que dirijan nuestro país, nuestra sociedad, nuestra institución. También destacamos que es vital importancia para una sociedad que desea salir adelante en base a una confianza de autoridades y personas que dirigen el destino del futuro de nuestros hijos también, se puede decir. La presencia de las mujeres en las diferentes especialidades de la ingeniería, por lo anteriormente indicado, por sus competencias que las caracterizan, y eso es primordial. Para nuestro capítulo es importante fortalecer la participación de la mujer ingeniera en nuestra sociedad e institución para aumentar su aporte al desarrollo de la ingeniería y el cambio que tanto anhela nuestra sociedad. Les dejo un mensaje invitando a todas las ingenieras y también a los ingenieros que inviten a todas las ingenieras a formar parte de nuestra gestión 2022-2024 para que juntos trabajemos por el desarrollo de nuestra institución, nuestra sociedad y de nuestros colegas y también de nuestras familias. Como indiqué, somos parte del futuro de nuestros hijos, estamos para trabajar para el desarrollo. A nombre de nuestra junta directiva, mi persona, su colega Pedro Demetrio Reyes Tazara, da aperturado este ciclo de conferencias por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. Muchas bendiciones, muchos éxitos. Les agradezco su participación y su loable gestión por haber hecho posible esta semana de conferencias. Muchas gracias. Doy por aperturado este ciclo de conferencias y damos paso a las personas que nos acompañan en la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Pedro, por sus palabras. Seguido las palabras del ingeniero Carlos Oblitas Vera, prosecretario del capítulo. Buenas noches, estimados colegas. Es un honor para mí, como prosecretario del capítulo de mecánica eléctrica, como representante de los ingenieros electrónicos, darle a usted la bienvenida a este acto de apertura. Bueno, este importante evento que nos convoca, que es el ciclo de conferencias para conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Bueno, debemos agradecer siempre a Dios por permitirnos estar aquí esta noche y, por supuesto, también agradecer la iniciativa del grupo de ingenieras que mencionó el ingeniero Pedro Reyes, ¿no? Que en este momento hacen posible este evento. Bueno, también hay que agradecer, todas ellas están encabezadas por la ingeniera María Ruiz, con la que estamos escuchando su voz en estos momentos de presentación, ¿no? Ya las ingenieras, cada una estarán siendo presentadas en su momento, ¿no? También reciban el saludo bastante grande a todas las colegas por el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y hay que aplaudir a esta generación de mujeres, ustedes, las ingenieras jóvenes, colegas y amigas, ¿no? Por su desempeño y contribución en el área de la ingeniería, y que sirvan de inspiración como ingenieras a otras mujeres como ustedes, ¿no? Por último, quisiera decir que como miembro del equipo organizador y a nombre de todo el equipo organizador, expresarles el agradecimiento por su presencia en este acto académico y simplemente invitarlos a disfrutar de estos temas que serán tratados estos martes, miércoles y jueves de esta semana, que están dentro de la programación del ciclo de conferencias. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras. Iniciamos la sección de conferencias. Por favor, de tener alguna consulta, ir dejándolas en el chat. Al final de cada presentación, se dará 10 minutos para la absolución de estas.
Para la primera ponencia, Análisis de fallas de camiones mineros 980E5, nos acompaña la ingeniera Gabriela Cheveselera, ingeniera electrónica con especialización en Machine Learning, estudios en ciencia de datos, actualmente encargada de manejar y administrar el sistema de monitoreo satelital de maquinaria pesada, Comtrax Plus. Ella se desempeña en el cargo de ingeniera Comtrax en la empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. Ingeniera Gabriela, le doy paso. Hola, muy buenas noches, Mari. Buenas noches con todos, colegas. Es un gusto estar aquí presente y espero que... Ahí está la cámara. Voy a hacer una presentación de análisis de fallas en camiones mineros. A ver si... ok. Ya me avisan si pueden ver mi pantalla. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera, correcto, sí se puede ver. Buenas noches, bienvenida. Ok, gracias. Tengo un problemita, esperen. Ya. Ya. Cualquier consulta pueden escribirla al chat, ¿no? Y ya para que se vayan acumulando y al final podamos absolverlas. Bueno, el contenido de esta presentación, ¿no? Es un caso de estudio práctico, ¿no? De un camión minero. Vamos a desarrollar un análisis exploratorio utilizando Python y luego del análisis, la predicción de la falla, ¿no? Utilizando un algoritmo de Machine Learning y al final pues obtendremos las conclusiones y los resultados. Como se puede apreciar aquí, bueno, nosotros en la empresa somos una compañía dedicada a distribuir maquinaria pesada para minería y construcción. Dentro de nuestras máquinas, de los equipos, tenemos un camión minero del modelo 980E-5 de la marca Komatsu, que pues este camión tiene un controlador que registra más de 109 parámetros diferentes. Entre ellos tiempo, ubicación, presiones, torque, consumo de combustibles, temperaturas, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información es enviada a través del satélite del controlador, que se comunica con el satélite, y se envía a nuestros servidores, y toda la aplicación se llama Comtrax Plus, ¿no? Este ciclo, pues, permite monitorear los parámetros del camión, y aparte, pues, permite mejorar y hacer predicciones para tener un buen mantenimiento en los camiones y para evitar, pues, fallas o algunos sucesos que no estén bien, ¿no? Como malas operaciones y entre otros. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar un ejemplo práctico de un análisis de una falla en concreto, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, si el camión sufre una rotura de eje, ¿no? Un mantenimiento correctivo sería pues cambiar el eje y pues seguir en la operación, ¿no? Pero, ¿qué pasa si otro camión se rompe el eje y surge ahí una tendencia, o puede surgir una tendencia, ¿no? De esa falla? Entonces, ¿qué se hace? Es analizar la falla y aplicar un mantenimiento predictivo, ¿no? Que pues tiene varios beneficios, como agendar mantenimientos, previene riesgos y más fallas, aumenta la vida útil de los camiones, reduce costos y pues evita periodos de inactividad, ¿no? Y con esto pues la mina se vuelve más productiva. Bueno, comenzamos con el análisis exploratorio de una falla, ¿no? Hemos escogido, bueno, se ha escogido la falla Unexpected Power Loss, que es pérdida de potencia inesperada, ¿no? Esta falla
se le ha puesto el nombre de A318. Entonces, lo primero que se hace es obtener los datos que envía el controlador, los 109 parámetros, ¿no? Y hacer un cruce con camiones que ya han tenido la falla en el pasado y asignarles, por ejemplo, un 1 si el camión presenta la falla y un 0 si el camión no presenta la falla. Adicional a esto, los datos que envía el camión pues son segundo a segundo, ¿no? Entonces, cada segundo te envía potencia, consumo de combustible, te envía velocidades, presiones, etc. Y entonces, a cada registro pues se le asigna un 1 y un 0, ¿no? Según se presenta o no la falla. Esto también, esta metodología puede aplicarse no solamente a camiones eléctricos o a minería, sino puede aplicarse tal vez a otros equipos de otras áreas que también presentan fallas, ¿no? Entonces se obtiene la data, se analiza la información y se determina una potencial presencia de la falla en los camiones, ¿no? A futuro. Esto, con lo que queremos hacer es predecir la falla para que ya no vuelva a pasar o para que se prevenga antes de. Entonces, hemos recreado unos 78.035 registros, que cada registro está etiquetado con 1 y 0, ¿no? 1 si se presentó la falla y 0 si no se presentó la falla. De esos, los que se presenta la falla, pues son 37.191 registros, y los que no se presenta la falla, 40.844. Estos son los parámetros del camión, ¿no? Esta es nuestra, se puede decir, variable objetivo, en la falla A318. Entre ellos, pues entre nuestras variables que se van a involucrar en el análisis, tenemos que poner el cliente, la serie del equipo, ¿no? Los demás parámetros que el controlador captura, como los parámetros que tienen relación con el GPS, con las presiones, con las temperaturas, con las velocidades, ¿no? Etcétera. Y bueno, no se han tomado en cuenta algunos datos de GPS porque el GPS pues también emite valores como referenciales cuando tiene un error, ¿no? Y pues cuando se dirige al norte y cuando pues pasa alguna falla en el GPS, ¿no? Entonces eso no se toma porque si no pues podría como desfasar o desligar el modelo o tener una tendencia negativa a lo que queremos hallar, ¿no? Luego de esto, pues, se hace un análisis exploratorio de la data, ¿no? Que muy bien se puede hacer con otros equipos y con otra maquinaria y con otros sistemas también, ¿no? Estos, por ejemplo, son variables, son parámetros que son de 1 y 0. 1 cuando sí y 0 cuando no, ¿no? Por ejemplo, 1 cuando el operador puso el freno de carga y 0 cuando lo quitó, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ve que el freno de carga ha estado en mayor tiempo libre o liberado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que guarda mucha relación con lo con los ciclos de la mina, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos, bueno, cuando se analiza esto, ¿no? Tenemos que ver por ejemplo, qué variables tienen casi la misma cantidad, ¿no? Por ejemplo, esta palanca de cambio hacia adelante me dice a mí que el camión, pues, o que los registros que yo tengo del camión han estado un poco más adelante que en retroceso o que en neutro o que no en adelante, ¿no? Y también guarda mucho sentido, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, este freno de servicio activado, me dice que pues
el camión ha estado en su mayoría sin presionar el freno, en lo que pues, y solamente un poco, ¿no? O algo mínimo de toda la data, presionando el freno, que también pues ellos suelen presionar el freno de servicio cuando están en la zona de carga a veces, cuando están en la zona de descarga o cuando van a detenerse. Pero es un tema ya de el modo de operación, ¿no? De los conductores. Bueno, y acá, por ejemplo, que aparece nada, ¿no? ¿Y qué me quiere decir esta variable? Que es propulsión inhibida. Entonces, si no hay propulsión inhibida, entonces quiere decir que hay propulsión, ¿no? Por eso que está en 1 la mayoría. Bueno, acá tenemos más variables, por ejemplo, velocidades, estado de deslizamiento, que está bien que esté en 0 porque no está deslizándose el camión, o eso es lo que se evita, ¿no? Que se deslicen los camiones. Bueno, hacia atrás, ¿no? Hacia adelante. Acá estamos viendo unas variables que ya no son binarias, sino tienen, son variables categóricas, pero tienen tienen varias etiquetas, ¿no? Por ejemplo, bueno, de acá es la única binaria, ¿no? Que es el de la tolva abajo o arriba. La tolva abajo es cuando el camión puede estar yendo cargado o descargado con la tolva abajo, y cuando el camión dice que está en 0, quiere decir que el camión está descargando o cargando, ¿no? Entonces, ha subido la tolva. Por ejemplo, aquí en la serie vemos que hay más registros de los equipos 6 y 7, ¿no? Entonces, esto podría ser que genere una tendencia hacia esos equipos, ¿no? Pero vamos a verlo más adelante, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos más registros de la mina 1, ¿no? Y menos de las 2 minas de acá. Bueno, acá tenemos un análisis exploratorio de los datos que son numéricos. No acabamos de ver datos binarios y categorías. Entonces, esto también se debe analizar porque, por ejemplo, en lo que son, bueno, en este ejemplo de altitud, vemos que aparece 0. Y este 0 es un valor incorrecto, es un error del GPS, ¿no? Lo adecuado debería ser que aparezca entre estas dos, ¿no? Porque sabemos que en Perú, pues esto es netamente de Perú, tenemos bueno, las minas se sitúan en altitudes, pues en la sierra, ¿no? Y no pues con una altitud de 0. Entonces, esto sí es un error y tenemos que limpiar esa data que ha venido con ese error, ¿no? Del GPS. O, por ejemplo, también aquí, que es temperatura de ambiente, se sabe que algunos sensores tienen picos y a veces tienen errores, ¿no? Entonces también se limpia la data antes de ingresarla al modelo o de seguir analizando. Bueno, análisis de correlaciones, ¿no? Por ejemplo, dentro de todos los 105 parámetros que hemos incluido, ¿no? Se ha hecho un análisis de correlaciones con Python, pero el objetivo de esto es tener las variables, ¿no? Seleccionar las variables que sean estrictamente necesarias para cumplir nuestro objetivo. Y de esta forma, pues, se saca la correlación, ¿no? Con Python, y pues, bueno, aquí se puede ver en una gráfica de barras que la altitud tiene mucha correlación con la falla 318. Pero esto causa un poco de inquietud, ¿no? Porque la altitud no es, digamos, una variable tan que vaya acompañada con la falla, ¿no? Eso es un poco no creíble. Y también el GPS, pues, que se dirige al norte, ¿no? No es algo que, digamos, bueno, es una presión que está subiendo y también se presenta la falla, ¿no?
no, sino que la altitud generalmente para una mina es un promedio de tanto, ¿no? De 4.200, por ejemplo, y para otra mina es 4.230 y para otra es 4.300, ¿no? Entonces, esto no me guarda mucho sentido. Bueno, acá seguimos viendo las variables, cómo se correlacionan con la falla, ¿no? Entre más se dirijan más se aproximen al 1, están más correlacionadas positivamente. Entre más se dirijan al 0, quiere decir que no tienen correlación alguna. Por ejemplo, ¿no? Esta presión de freno no tiene ninguna correlación con la falla. Y mientras más se dirijan al -1, quiere decir que tienen correlación negativa. Y vuelta también acá salió pues latitud y longitud, ¿no? Que tienen mucha correlación negativa, pero esto no hace sentido. No hace sentido como el porcentaje de combustible, por ejemplo, ¿no? Que yo digo, a menos porcentaje de combustible, correlación negativa, se podría dar la falla. Entonces, hicimos pues, se hizo la comprobación, ¿no? De esas variables de ubicación para seguirlas teniendo o para descartarlas. Y se comprobó que pues la ubicación de la falla, ¿no? La ubicación georreferenciada, ocurre de manera muy dispersa, no es en un solo punto. Si hubiera salido que hay un solo punto y que aquí están todas las fallas, ¿no? Toda la cantidad de fallas del registro, entonces a mí me podría decir que en ese sector de tierra o en esa área hay algo para yo seguir buscando, ¿no? Tal vez pueda incluir otras variables, ¿no? Que puedan ser condición de la vía o tal vez algunas variables de la suspensión del camión, ¿no? Entre otras. Pero como se ve acá, ¿no? Como se observa, estos valores, estas variables de latitud, longitud, ubicación, GPS norte, no guardan mucha relación con el objetivo, que es hallar por qué está sucediendo esa falla y qué hacer para remediarla. Bueno, aquí vamos con la predicción de la falla usando un modelo de regresión logística, ¿no? Este es el modelo que se ha usado. Bueno, acá, bueno, antes que todo, hacemos la selección de variables, ¿no? Seleccionamos 35 variables de todas las 105. Estas son las variables que se han seleccionado, ¿no? A través de un método de la correlación de Pearson. Y pues, aquí vamos a aplicar el método de regresión logística, ¿no? ¿Qué quiere decir regresión logística? Quiere decir que cuando, cuando se hace la predicción, ¿no? Y el valor sale pegado o positivo, ¿no? Quiere decir que se le asigna un 1 como verdad, no como falla. Y cuando es negativo, se le asigna un 0 o que no está fallando, ¿no? Así se entiende la regresión logística. Bueno, aquí se aplicó, ¿no? Se aplicó la regresión logística, pues en el train test, que, bueno, esto ya es un poco más de machine learning, ¿no? Se divide los registros en dos, se le aplica al modelo a una parte de los registros y la otra queda para hacer la comprobación. Entonces se ha aplicado el modelo de regresión logística al train test, que así se llama, y nos ha arrojado, por ejemplo, una muy buena predicción con 69 registros de falsos positivos, ¿no? 29.691 de verdaderos positivos, 32.606 de verdaderos negativos y 62 de falsos negativos, ¿no? De toda la data. Entonces, pues esto se acerca mucho, mucho al casi 100% de precisión al momento de predecir la falla. Entonces acá vemos la comprobación, ¿no? Que se hizo con la
otra porción de los registros que se habían apartado del inicio, y se puede observar que pues sí, en verdad, tenemos una precisión de 99.7%, ¿no? Y pues salieron 15 falsos positivos, 22 falsos negativos, ¿no? Y lo demás, verdadero negativo y verdadero positivo. Entonces se puede concluir que podemos predecir esta falla, ¿no? Cuando sucederá, con una precisión del 99.7%, que es una muy buena. Los coeficientes de la regresión logística, esto también pertenece al análisis, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el porcentaje de combustible tiene un coeficiente en negativo bastante alto, ¿no? Acá, por ejemplo, la temperatura del refrigerante del motor tiene un coeficiente positivo, o sea, que aporta a la falla, ¿no? También bastante alto, igual que la temperatura de escape, ¿no? Tiene negativo, y las temperaturas del freno derecho. Y así continúa, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un Pareto de los valores de los coeficientes que salieron de la regresión logística, ¿no? Por ejemplo, hay que analizar bien, ¿no? ¿Qué está pasando con el combustible y por qué está provocando esta falla, ¿no? También con la temperatura del colector de admisión, ¿no? O también con la temperatura del refrigerante del motor, ¿no? O con que los operarios, por ejemplo, no estén presionando el freno cuando se debe, el freno de parqueo. Las conclusiones serían, por ejemplo, bueno, la aparición de la falla unexpected power loss, que es pérdida de potencia inesperada, ¿no? No guarda relación con la ubicación del camión, así como hemos visto. Se presenta en su mayoría cuando el nivel de combustible es bajo, porque tiene una correlación negativa, así como cuando la temperatura del colector de admisión y la temperatura del refrigerante del motor aumenta. Entonces puede inferirse que la falla, ¿no? La pérdida repentina de potencia, puede suceder porque el colector se encuentra muy sucio o obstruido y provoca que el rendimiento del motor sea ineficiente, ¿no? Perdiendo potencia. Esto ya se trata un poco más de criterio, ¿no? De inferir qué salió en los datos y ponerlo en la realidad. Pero sin embargo habría que revisar el modo de manejo de algunos operadores, ¿no? De los camiones, dado que también tiende a suceder cuando no usan el freno de parqueo. Y finalmente, pues, hemos logrado predecir la falla con un 99.7% de precisión, para que ya no ocurra o ocurra con menos frecuencia. ¿Algunas preguntas? Muchas gracias, ingeniera. Tenemos la pregunta de Bernabé Coronado. ¿Cuántos controladores usa un camión minero? Depende de los sistemas. Por ejemplo, el sistema de Contrast Plus utiliza un solo controlador. Ahora, pues, igual uno solo. Señora Gabriela, buenas noches. Buenas noches. Una consultita. Ahí veo en esa matriz de correlación justamente que sale altamente la altitud y el GPS norte correlacionado con la falla 318. Pero, Exacto. ya, etcétera. Pero supuestamente la idea es de que tendríamos que tomar ahí que esa es la falla directa, pero en la práctica sabemos que la altitud no afecta. ¿Por qué aparece ahí entonces? O sea, ¿por qué en su modelo en todo caso esa variable en el dataset también la filtran? Ok, porque ahí se tiene que tener un poco de criterio, ¿no? Por ejemplo, la altitud en la mayoría de minas no varía de los 4.230 metros sobre el mar. Entonces, en todos los registros va a salir 4.230, en todos, sin excepción, ¿no? Eso es lo que hace que la correlación, pues,
Es algo lo mismo. Ujú. Claro, sea lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que, hay variables que ya por criterio o por análisis se tienen que descartar para que no influyan en el modelo. Y tener una accuracy o una precisión de 99.7, bastante alto. Ujú. ¿No tienen problemas sobre entrenamiento ahí, de repente? Y en realidad no están, como se dice, prediciendo bien y están sacando todo bastante alto, ¿no? Entonces lo veo Sí, fitting, que bueno, tiene alguna red. hay modelos que llegan, sí llegan entre, bueno, un modelo bueno es a partir del 95%, ¿no? 98, 99. Se ha comprobado en el test set, que no se ha visto nunca por la data, ¿no? El 99.7%, ¿no? Lo que la precisión de que se comprueba en el trend es otra, ¿no? Aquí se comprueba en el trend, como se puede observar, y pues sale, esto está 1%. redondeado, ¿no? Entonces, a casi 1, pero sí es algo de, será pues 0.99 y algo. Por eso, ahí Entonces, parece que hubiera uh-huh. poder Este fitting, es ¿no? en el trend. Entonces, se hace la comprobación en el test, ¿no? En el test para ver cuánto de verdad está prediciendo, ¿no? Y ¿Qué, acá sale, pues, qué porcentaje tiene su test y el entrenamiento? El dataset de entrenamiento con el dataset de test, ¿qué porcentaje tienen ustedes de 80-20, 70-30? 80-20, sí, 80% es el train y 20% es el test. ¿No tienen datos de validación aparte? O sea, tienen solamente entrenamiento Bueno, y validación, no utilizan ustedes. O sea, cross validation. que nunca hayan tenido, no, o sea, por decir, todos esos datos están dentro de su dataset, ¿cierto? Tanto de Uh-huh. entrenamiento, pero otros datos que nunca haya visto el entrenador para que justamente los validen los datos y si están, ¿alguna vez han tratado de hacer eso? Estos son los del test que nunca ha visto el modelo, ¿no? Para predecirlo, pero si se quiere poner en el sistema o poner en marcha, ya no. Entonces entrarían datos que tampoco nunca ha visto el sistema, ¿no? A predecir. Eso, no sé. Muchas gracias. Ok, gracias. Ingeniera Gabriela, tenemos otra consulta en el chat de Bernardo Coronado. Según su data histórica, ¿qué sistema es más crítico? ¿Qué sistema es más crítico en total o...? Bueno, en mi experiencia, pues, ¿no? Hay varios sistemas que el camión tiene, ¿no? Uno de ellos, pues, es el Contract Plus, otro de ellos es el PLC, que registra los ciclos de trabajo de la mina, y otro de ellos es el Convision, y hay muchos más. En realidad no existe un patrón que diga este sistema es más crítico o este otro no. Por ejemplo, lo que sí se ve en una tendencia es en las comunicaciones, ¿no? En enlace satelital que a veces se caen, entonces, y o que también en la operación de los conductores que cuando tienen que, pues, poner, por ejemplo, en modo económico, ¿no? El camión no lo ponen, o cuando tienen que presionar el freno de carga, no lo presionan y cargan con el freno de servicio. Gracias. Ingeniera Gabriela, adicionalmente de mi lado tenía unas consultas. Quería saber un poco acerca de cómo ustedes hacen el tema de la indexación, qué tipo de tecnología usan. No sé si usan tecnologías Big Data porque veo que tienen varias variables de las cuales van a tener que correlacionar. Y entendí de que normalmente usan Python para hacer, imagino yo, soluciones a medida en la correlación. ¿Se han intentado alguna vez con algún sistema ya predefinido de herramientas existentes? Bueno,
ahorita queremos pues entrar a lo que es Databricks, pero a la mayoría o se nos hace fácil usar Python porque es un software libre, ¿no? Y aparte de eso, pues porque en realidad si tú lo utilizas con Google Colab, ¿no? Pues utilizas el almacenamiento, la eficiencia, la memoria de Google Colab y no tienes que pues maltratar tu laptop, ¿no? ¿Algún otro sistema? Bueno, también utilizamos a veces R, ¿no? Pero más para datos estadísticos o para visualizaciones 3D. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, ingeniera. No tenemos más preguntas. Agradecemos su participación. Me disculpo, justo acaba de ingresar una nueva pregunta. ¿Qué confiabilidad tienen sus enlaces satelitales para que su servicio de monitoreo no tenga muchas pérdidas? ¿Se entiende que depende de eso o tienen un almacenamiento local el sistema? Bueno, el enlace satelital, ¿no? Se registran los datos cada 20 horas de trabajo, ¿no? Para el caso de Contract Plus. Estos datos se almacenan en la web que es de Contract Plus, ¿no? Y de la web de Contract Plus nosotros hacemos la descarga y así podemos pues procesarlos, ¿no? En el caso de la data segundo a segundo, nosotros tenemos que hacer la descarga, ¿no? También hay una iniciativa por parte de la compañía de que ya están llegando pues controladores que tienen aparte el sistema satelital con con Wi-Fi, ¿no? Para ponerle chip también de un operador y así ya pues el enlace sea continuo, ¿no? También tenemos bases de datos físicas, sobre todo no tenemos bases de datos en la nube, ¿no? O de otra compañía externa, tenemos la base de datos físicas en la compañía y pues ahí se va almacenando la data de todos los camiones. Una última consulta. En el área que está trabajando usted, ya, aparte de que estamos viendo que se debe manejar Machine Learning, ¿no? Que es una parte de la inteligencia artificial, ¿cuál es el perfil que debe tener una ingeniera o ingeniero que quiera entrar en esa área de trabajo? Bueno, pues podría ser habilidades con Power BI, ¿no? Bueno, manejo de datos básicamente, ¿no? Alguna experiencia tal vez en camiones eléctricos, lenguajes de programación, Python, R, y pues bastante análisis, ¿no? Bastante análisis, bastante criterio también. Y también pues buen trato, pues, ¿no? Eso es lo básico. Muchas gracias. Ingresó otra consulta en el chat. Nos indica Bernabé Coronado, ¿hay camiones mineros autónomos? ¿Es más seguro que ya no se use operador en la operación? Bueno, en cuanto a los camiones mineros autónomos, ahorita en estos momentos los primeros camiones autónomos están en Chile, ¿no? Bueno, ahí se han ido pues a capacitar a algunas personas, algunos ingenieros para venir a Perú y pues comenzar a replicar, ¿no? Porque en estas minas, que ya son minas autónomas, no solamente camiones, ¿no? Es otro proceso. Entonces, pues es un poco más complicado, ¿no? No es tan sencillo. Lo que sí, pues se puede rescatar es que tal vez en unos 2 o 3 años, pues ya tengamos camiones autónomos, pues minas autónomas en Perú, ¿no?
Gracias. muchas gracias, ingeniera, por su participación y que esté pasando un increíble Día de la Mujer. Gracias igualmente, Mari. Cuídense bastante. Saludos. Iniciaremos con la segunda ponencia en 5 minutos. Haz doble clic ahí por Flex 40.
minutos más. Bien, buenas noches nuevamente, estimados colegas. Continuando con nuestra programación, la segunda ponencia, denominada Virtualización de Funciones de Red, estará a cargo de la ingeniera Marielsa Ruiz Latorre, ingeniera electrónica egresada de nuestra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ella tiene una certificación en Azure Administrator y HCIA Cloud Service. Tiene 10 años de experiencia liderando equipos de soporte en servicios de telecomunicaciones móviles y cloud. Y actualmente lidera proyectos de automatización, desempeñándose en el cargo de Cloud y Automation Specialist para la empresa Entel Perú. Le damos la bienvenida, ingeniera María Ruiz. Puede comenzar. Buenas noches, ingeniero. ¿Se ve la presentación? Sí, todo se ve, tranquilo, se escucha muy bien. Ok. Esta noche voy a compartir con ustedes el tema de virtualización de funciones de red. Es también conocido como NFV por sus siglas en inglés de Network Function Virtualization. Si bien es cierto, esta no es una tecnología reciente, de hecho ya tiene algunos años instaladas en la mayoría de las telcos, sigue siendo uno de los componentes fundamentales para las nuevas tecnologías como lo es 5G. Vamos a hablar en esta presentación de qué es NFV, por qué nace, qué características tiene NFV, cuál es su arquitectura. Para hablar un poco de qué es NFV, primero deberíamos retomar cómo eran los equipos de red anteriores para las tecnologías de 2G y 3G, por ejemplo. En ese sentido, la mayoría de los equipos eran, como se muestran en la imagen, un hardware robusto que podría abarcar 1 o 2 espacios de gabinete y solamente eran usados para una única función de red. Es decir, si yo tenía una red de datos, por ejemplo, este podría ser un MME, podría ser un PGW, un SGW, en una red de acceso podría ser una controladora, en una red de voz podría ser un MSC. Tenía una función única y el desempeño de sus tarjetas iba a depender mucho de las funcionalidades que el proveedor le brinde. Eran bastante dependientes, bastante customizados. Este equipo estaba hecho para una función en específica. Lo que hace NFV es básicamente transformar este equipo, extraer de él la función de red para poder hacer uso de un servicio y transformarlo en una aplicación común. Y así poder, como cualquier otra aplicación, virtualizarlo. Entonces, ¿qué es NFV? NFV es quien describe, define cómo los servicios de red son diseñados, construidos y desplegados usando componentes de software virtualizado y cómo estos se desacoplan del hardware sobre el cual se ejecutan. Allá por el año 2012, por lo menos, en ETSI se forma el grupo de especificaciones de la industria de NFV, quienes tuvieron a su cargo liderar justamente estas definiciones de lo que era NFV. Entregaron el primer release entre el 2013 y el 2014, donde básicamente era ayudar a la industria a construir una cultura y compartir un entendimiento común sobre los conceptos importantes en la virtualización de funciones de red. Ya el Release 2 del 2015 al 2016 ya abarcaba especificaciones de interfaces relacionadas con diversas capacidades para la interoperabilidad entre los bloques del NFV y el MAN. El Release 3, entre el 2017 y 2018, ya enriquecía el marco arquitectónico de NFV para que esté listo para la implementación y las operaciones globales. De hecho, más o menos en finales del 2018, inicios del 2019, es cuando se inicia la implementación de NFV en la mayoría de las operadoras más importantes en Perú. Entre el 2019 y el 2020, el nuevo release se ha centrado un poco en lo que es la evolución del NFVI, concentrando las mejoras para admitir nuevas tecnologías de virtualización ligera y complementar, digamos, el desarrollo que se traía en el release 3 ya para que NFV pueda abordar lo que era 5G. ¿Qué hace NFV? ¿Para qué queríamos virtualizar una función de red? ¿Por qué queríamos extraerla de ese hardware ATCA robusto
que nos traía tanta confianza. Las operadoras tenían algo que resolver, tenían temas que necesitaban poder solucionar si es que querían mantenerse, si es que querían sobrevivir en esta industria. Uno de los principales temas era el costo del soporte, de la administración de estos equipos. Las redes de telecomunicaciones modernas contenían una variedad cada vez mayor de hardware propietario, propiciando el vendor locking. ¿Qué es esto? Básicamente, cada vendor, cada proveedor hacía el equipo a su medida y por ende solamente ellos tenían el conocimiento adecuado para poder administrar. Lo que pasaba acá básicamente era que si yo le compraba a ZTE, le compraba a Huawei o le compraba a Ericsson, ya tenía amarrada a ellos los servicios de administración, porque sí o sí los iba a necesitar una persona capacitada y especializada en esos equipos para que se pueda dar la administración de ellos. No era tan simple, no era un conocimiento global o común. Y es más, en esa época cada uno de los ingenieros que nos desenvolvíamos en el ámbito de telecomunicaciones ya pasabas casi a especializarte en el proveedor del cual tú administrabas un equipo. Lo mismo pasaba con respecto a los costos de despliegue. El lanzamiento de nuevos servicios a menudo exige la reconfiguración de la red y la instalación in situ de nuevos equipos, lo que a su vez requiere espacios adicionales, energía, personal de mantenimiento, capacitado para realizar un comisionamiento manual y complejo. Si decíamos que la administración ya se veía un calvario, el despliegue de un nuevo servicio era mucho mayor. Desplegar un nuevo servicio de red, o si por ejemplo venía una nueva tecnología, era básicamente, primero, comprar equipos costosos. Segundo, que tenías que comprar los servicios para que alguien del vendor sea quien los instale, porque se desconocía completamente la administración de esos nuevos equipos, porque cada tecnología traía un nuevo equipo. Lo otro era que tenías que conseguir espacio dentro de data center. Como lo dije en la lámina anterior, un equipo, una función podría ocuparte un espacio de data center o hasta dos. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿no? Pero los equipos de las tecnologías anteriores se retiran y eso está un poco complicado porque si nosotros nos pensemos a pensar en la actualidad, si bien es cierto, ya tenemos celulares con tecnología 5G, pues también en las zonas rurales, muchos todavía manejan teléfonos con tecnología 2G. Entonces, no es algo que podamos liberarnos fácilmente. Todavía seguimos cargando con esas tecnologías y con ese grupo de equipos que cada función tenía uno. Y entre tecnología y tecnología tampoco era que estos equipos evolucionaran. No era de que un equipo que me sirvió para 2G me iba a servir para 3G, no. Cada red traía sus propios equipos, traía sus propias funciones de red y todo era un cambio y tenías que conseguir más espacio en data center, más energía. Entonces, pensemos un poco ya llegando al 4G, donde todos los data centers ya estaban casi copados. ¿Qué solución podías brindarle? Porque como operador era, ok, yo necesito más tráfico porque mis usuarios hacen más uso de internet, más uso de datos. ¿Cómo brindo eso? Necesito ampliar, porque necesito una nueva tecnología que le brinde mejores beneficios y para esto necesito traer otros equipos. Entonces, compramos un nuevo terreno, volvemos a construir, hacemos todo lo que conlleva un nuevo data center con implementación para que estos equipos tengan mantenimiento ahí. Imagínense, un proyecto que debe durar meses o quizás semanas pasaba a durar años. Eso ya no era rentable. Y aparte que demostraba que nosotros teníamos poca agilidad y poco dinamismo que los servicios necesitaban. O sea, ya esto estaba llegando al tope y si las operadoras necesitaban sobrevivir, sobre todo teniendo en cuenta cuál era la realidad. La realidad era el incremento de las OTTs. La realidad era que vivíamos en un mundo digital donde cada día hay un nuevo servicio. Entonces esto necesitaba agilizarse, necesitaba dinamismo. De hecho, yo me pongo a pensar un poco y digo, si NFB hubiera llegado después de la pandemia, no sé qué hubieran hecho las operadoras, sinceramente, porque básicamente los servicios que a finales del 2019 casi se duplicaron cuando llegaron en la pandemia. El tráfico, según OCIPTEL, se duplicó en el consumo de los usuarios. Y esto era razonable, ¿no? Durante la pandemia pasamos a usar todo digital.
Básicamente la educación virtual, los servicios de salud. La mayoría de nosotros tenía miedo a ir a un hospital y si podías hacerlo por videoconferencia, pues mejor. Nosotros mismos acá estamos usando un medio digital para poder comunicarnos. Tenías que también la forma en la que nosotros nos comunicábamos hace 10 años atrás, pues era donde contabas incluso los caracteres del SMS para que no te sobrepases y mandabas tu SMS y es una tecnología que, pues, que se encola rápido. Imagínate ahora que prácticamente vivimos conversando en WhatsApp como si estuviéramos cara a cara y escribes, y si te cansaste de escribir le mandas un audio y si quieres verlo porque lo extrañas, porque es tu familia, no lo has visto hace tiempo, con este tema de la pandemia, nosotros seres sociales, hacías tu videoconferencia y no solamente invitabas a una persona, invitabas a varias, todos con el video prendido porque era el cumpleaños de alguien y queríamos vernos. Entonces, la generación de datos fue increíble. Yo veo acá la línea de un gráfico que mostraba Ciptel para el comportamiento, el crecimiento del tráfico a lo largo de los años, y esto es exponencial. ¿No? Cómo hemos crecido, cada día vamos generando mucha más información. Por ahí también leía dentro de unos reportes de Ciptel que decía hace 6 años el tráfico que un usuario realizaba se ha multiplicado por 72 a lo que actualmente realiza. Entonces, este incremento necesitaba tratarse de alguna manera. Y los costos que uno pagaba hace mucho tiempo por internet, actualmente es mucho más barato. Si ustedes recuerdan cuánto costaba tener internet, ¿no? Que pagaban, no sé si ustedes han llegado a esa época, pero yo sí recuerdo haber pagado 10 soles por 1 hora de internet. Entonces, en ese entonces los servicios de internet eran carísimos y el tráfico, el throughput, los servicios que nos brindaban eran sumamente pequeños, ¿no? De hecho, actualmente la mayoría de operadoras les va a ofrecer casi todo free, ¿no? Tienes WhatsApp libre, tienes Facebook libre, tienes Instagram libre. Entonces, imagínate, regalas todo eso en un plan porque tienes que competir con las demás operadoras y tus costos de mantenimiento, tus costos de poder desplegar nuevos servicios eran demasiado elevados. Por eso nace NFV. Necesitaba resolver estos puntos. ¿Qué características tiene NFV? La primera, que es hardware codes, Commercial off the shelf. Un hardware que lo puedes encontrar donde sea, en cualquier almacén. ¿No? Es utilizar servidores genéricos. ¿Y por qué es esto? Porque si yo les pregunto a ustedes, si ustedes ven una PC que sea HP, Dell, Lenovo, y tienen mínimo conocimiento de cómputo, y tú dices, no, mi computadora está lenta, quiero aumentarle la memoria, la abres y compras una RAM y la conectas y ya, ¿no? Igual la cierras y ya está. O sea, no necesitas de un conocimiento extraordinario, muy especializado para hacer algo así. Y si esa es cualquier otra marca, excepción de Apple, claro está, se va a poder hacer lo mismo, ¿no? Porque son muy similares, porque por dentro incluso la mayoría de ellas usa las mismas piezas de Intel. Entonces son bastante comunes. Eso era lo que necesitaban en telecomunicaciones. No necesitaban más hardware propietario. Necesitamos liberarte un poco de ese hardware propietario. Necesitabas independencia. Necesitabas que el operador asuma la administración de su infraestructura. Otra de las características de NFV es la escalabilidad y la elasticidad. Como yo decía, crecer, ampliar, hacer que si necesito un servicio, poder incrementarlo, no debería ser una tortura. Y actualmente ya no es, debe ser un clic, debe ser que sea automático. Entonces, ¿qué hace un poco NFV? Los recursos se escalan horizontalmente o verticalmente de manera rápida y dinámica en función de las necesidades de los servicios de red. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú el día de hoy es no sé, un evento bastante común que sería Año Nuevo, por ejemplo. Entonces, en Año Nuevo, todo el mundo a la medianoche quiere mandar sus fotos de feliz Año Nuevo, que acá estoy en esta fiesta y mostrar cómo está celebrando y todo el mundo publica en Facebook, quiere publicar en Instagram, tuitea, sube TikToks, no sé, genera demasiados datos. Hace unos años atrás, normalmente cuando llegaban fiestas, Navidad o Año Nuevo, casi era imposible comunicarse, ¿no? Todo el mundo se llamaba a esa hora, todo el mundo surgía con datos en ese momento y no era que por media hora al año gastes en incrementar hardware, o sea, un poco no tenía mucho sentido eso. Entonces, mejor preferías de que, bueno, se afectase el servicio porque ya sabías que se iba a afectar porque no tenías la capacidad para abordar que se duplique, se triplique o hasta a veces se quintuplique el uso
de tráfico durante esas horas, esa hora de la medianoche. Ahora lo que sería es así de simple. Ok, monitoreo el performance del tráfico y voy a ver hasta dónde los servidores virtuales o los contenedores que se han creado en la infraestructura van a poder abordar ese tráfico que está sobre alguna función de red, que podría ser un MME, un PGW, un SFW, que son parte de la red de datos. Entonces, lo que va a abordar es monitorear. El tráfico está subiendo. Y voy monitoreando también, porque es bastante importante y es otra característica grande de NFV, que es el monitoreo constante. Entonces voy monitoreando también esa parte y cuando veo, ya mira, ya incrementaron mis usuarios, incrementó el tráfico de estos usuarios y este servidor o este contenedor ya no lo soporta. Entonces despliega un nuevo servidor, porque ya pasó este límite. Entonces tú le puedes poner comportamientos, límites, donde tú digas, ya pasó este límite y el servidor ya no puede recibir, ya no puede contener la información, y sobre todo el servicio que está encima, la BNF que está encima, ya no puede porque ya no tiene la capacidad de poder procesar esos datos. Entonces, generamos un servidor duplicado, un contenedor exactamente igual, que contenga la aplicación, la función de red, y que pueda trabajar en clúster, y simplemente vuelve a bajar la carga, porque ya tienes más recursos para atender a sus usuarios. Y puedes crear un servidor virtual 2, 3, 4, 5, hasta 10, cuantos quieras, en ese momento, de acuerdo a la necesidad. Y finalmente llegó la 1, ya no necesitas tu server, ya todo el mundo sigue festejando, ya no está tanto enviando o tratando de transmitir cosas. Y empiezas a reducirlo, porque también tienes límites para bajar, lo que nosotros conocemos como el skylout y el skylink, ¿no? Entonces, eso es elasticidad. Yo me acuerdo claramente de un ejemplo hace unos años que todavía en la red de acceso recién estamos empezando con el 5G, con la virtualización de la parte de acceso, y que es tan necesaria, la verdad. Pero recuerdo que cuando era ingeniera wireless, cuando me encargaba de ver de la red de acceso, vino un evento que fue lo del Papa. Entonces, él se iba a hacer una misa en un lugar predeterminado acá en Lima, y por ende esos nodos o todo lo que abarcaba esa zona se iba a congestionar, porque las personas que normalmente caminan 1, 2, 3 personas por esas calles, ese día iba a estar sumamente repleto. Entonces nadie iba a poder hacer, digamos, una llamada o algo dentro de ese lugar. El servicio iba a estar pésimo. Eso ya lo sabíamos de antemano, si es que no se hacía algo. Entonces, parte de los planes en acceso era, ok, me voy a ir, voy a trasladar personal, voy a sacar tarjetas de nodos aledaños y voy a trasladar esos nodos. Voy a trasladar esos nodos, esas tarjetas de esos nodos hacia los nodos cercanos al evento. ¿Y esto para qué? Para lograr que estos nodos cercanos al evento tengan más recursos de banda base, y así poder un poco abordar el incremento de estos usuarios. Pero si imaginas esos gastos de tengo que sacar de otro lado, hacer todo el proceso de descomisionamiento de esas tarjetas, sacarlas, trasladarlas, instalarlas, y cuando este evento termine vas a tener que hacer lo mismo pero en reversa, ¿no? Ir a donde estabas y trasladarlos. Entonces esos costos eran bastante grandes. Ampliaciones, movilidad, con el Open RAN que es parte de los casos de uso que se pueden hoy desarrollar gracias a NFV. Eso esperamos que mejore bastante y que ya la banda base sea concentrada y que podamos distribuir donde necesitamos. Hoy día el concierto acá necesita recursos, pues los recursos se van para allá. No necesita alguien trasladarse, nada, solamente necesitamos hacer un par de clics, o podemos hacerlo de manera automatizada, que es justamente esta parte, orquestación y automatización. Eso es también lo que suma NFV. De hecho, también muchas de las cosas que acá estoy mencionando, por si acaso, también son características de un cloud. Porque si bien es cierto, NFV está basado o está representativo, es una tecnología representativa para telecomunicaciones, no deja de ser un cloud. Es un cloud, pero con aplicaciones de red, de telecomunicaciones. Entonces, en el tema de la orquestación creció bastante. Ellos tienen todo un módulo para lo que es orquestación conocido como Mano, y se va a encargar del ciclo de vida del servicio de red, haciendo que todo, su creación, su ampliación, su término, sea de manera orquestada. ¿Por qué? Porque un servicio de red final va a ser servicio de datos para 10.000 usuarios con tal throughput, que cada uno de ellos tenga estas políticas configuradas. Ese es mi servicio de red, ese es mi catálogo.
pero finalmente se tiene que transformar en cuántas VNFs, cuántos servidores o cuántos contenedores va a contener en la parte de la infraestructura. Entonces, todo eso tiene que estar completamente orquestado para que pueda funcionar. Otro de los puntos fundamentales, porque ya hablamos de monitoreo en conjunto con escalabilidad, es el multitenant. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que antes era un hardware, una función, y eso era lo que no queríamos evitar. Y de hecho, hablando de un hardware, que es algo de lo que hemos disminuido bastante los costos, es que donde había un hardware y una función de red que podía ser 2 espacios en data center o un gabinete completo, actualmente nosotros podemos ingresar 32 servidores en modo Blade dentro de un gabinete. Y estos 32 servidores pueden contener entre 5, 10 a 20 servidores virtuales, dependiendo del flavor de estos servidores o dependiendo de los contenedores. Entonces, un poco ahí, digamos, vamos a tener esa disposición de que ya no necesitamos tanto espacio para poder tener varias funciones de red. Y de hecho, dentro de un gabinete puedes tener 1, 2 o 3 funciones de red, ¿no? Y pueden, bueno, las funciones de red ahorita también igual, como se trabajan bajo servidores virtuales, pueden estar combinados. O sea, yo puedo tener una parte de una función de red en un gabinete y otra parte en otro servidor, en otro gabinete, en otro espacio. Y si me faltase incluso espacio y ya no quiero invertir en hardware, podría hacer una red híbrida y conectarme a un cloud público y desplegar ahí también las funciones de red combinadas y trabajar de manera híbrida. Pero todo eso significa que una sola infraestructura debe tener diferentes funciones de red. Y estas funciones de red tienen que cumplir con algo, que deben ser independientes y deben estar aisladas. Porque quien administra una función de red de datos no tiene por qué revisar, administrar, ver o tener acceso a una función de red de voz o una función de red de, no sé, estos servicios de valor agregado, ¿no? Entonces tenemos que tener una total independencia. Es más o menos así como los clouds públicos actuales, ¿no? En los que tú entras y tú compras una VM y tú solamente ves tu VM, pero junto a tu VM en ese hardware debe existir unas 10, 20 o 30 VMs dispersas de muchas personas alrededor del mundo, ¿no? Otro de los puntos característicos de NFV es el Enhanced Platform Awareness o las tecnologías CEPA. ¿Cuál era el reto aquí? La diferencia o por qué se demoró tanto las telco en virtualizar sus funciones era el rendimiento de los servicios, porque una aplicación, así sea nativa, no necesita un I/O excesivo como el nuestro. O sea, nosotros necesitamos throughputs elevados, porque parte de mejorar los servicios es justamente eso, tener throughputs bastante elevados, ¿no? Eso es lo que compite cada año las operadoras, quién tiene el mejor tráfico, quién tiene el mejor throughput, quién tiene los mejores servicios. Entonces un poco va este lado de la mano, ¿no? Que necesitábamos otro rendimiento muy distinto al rendimiento que normalmente estamos acostumbrados para las aplicaciones de cloud comunes. Entonces se necesitaban tecnologías especiales que puedan mejorar o optimizar drásticamente el rendimiento de la parte de virtualización. Es decir, que en algunas partes incluso nos saltábamos el kernel, lo hacíamos tan ligero de que una máquina virtual parecía conectada directamente a su puerto físico y así mejorar las velocidades de throughput en esas interfaces. O también para que, digamos, no jales o no seas un cuello de botella con el procesamiento, se hacía que se pueda, a nivel de hardware, colocar que ciertas máquinas virtuales vayan ya enlazadas a CPUs específicos, a partes específicas del hardware donde procesarse. Esas eran partes de las tecnologías. Ahí pueden hablar un poco de SaraYoV, de PDK, tienes tecnologías como NUMA, CPU Pinning, hay varias tecnologías CEPA que te ayudan en estas optimizaciones. Y bueno, todo esto que creo que lo he venido mencionando bastante es tener mayor rentabilidad, ¿no? Se reducen los costos de espacio, energía, infraestructura y sobre todo que es el tema de poder ampliar, poder tener esa flexibilidad, poder tener esa rapidez en atender las necesidades de los usuarios, las velocidades que necesita cada nueva aplicación ahora que viene la realidad virtual y todo ello, es que ya no sean más megaproyectos, que todas las impresiones sean un clic. La arquitectura de NFV. NFV va a estar conformado por 3 grandes grupos. Uno es el NFVI,
El otro grupo son las BNFs y lo que es el MAN. El NFBI básicamente se va a encargar o agrupa lo que corresponde a la parte de la infraestructura, tanto física como virtualizada, ¿no? Lo que es hardware, recursos de hardware, como pueden ser los servidores, los storage, los switches, la capa de virtualización, el software de virtualización que se use, KVM, EXI, y las entidades virtualizadas que podrían ser servidores virtuales como contenedores. Por otro lado, también tenemos la parte de las BNFs, que van a ser ya las funciones de red, como puede ser un MME, un Virtual Layer, un Virtual PGW, dependiendo a la función que necesitemos en telecomunicaciones virtualizar. Y por otro lado, transversal a esto está lo que es el módulo de mano, que es el Management Orchestrator de NFB, que está conformado también por 3 grupos. Uno es el BIM, que es el gestor de la infraestructura, es que quien se encarga de orquestar todo el tema de virtualización y de la parte de infraestructura. El BNF Manager, que se encarga ya de la administración, despliegue y conoce sobre BNFs, y el NFBO, que se encarga de los servicios de red. Un poco acá los he disgregado porque me parece que la orquestación es lo más representativo en NFB. El orquestador de NFB, el NFBO, es quien gestiona el ciclo de vida de los servicios de red. Como te digo, él sabe de catálogos de servicio. Yo necesito un servicio de datos que me complemente esto, para la red PAFI, para la red móvil, que va a ir con estas características, ¿ok? Esto normalmente se describe en un archivo, ¿ya? Que es llamado el NSD, o Network Service Descriptor, en donde lo que va a indicar claramente es las BNFs que él necesita para ese servicio y cuáles son la forma en que se van a interconectar estas BNFs, cuáles son los virtual link para poder dar este servicio, cómo estas se van a hablar, cómo va a ir su servicio, ¿no? ¿Quién con quién va primero, a dónde, cómo se va a manejar este servicio, cuáles van a ser las redes externas a las que tengan que comunicarse. Entonces, eso es el NSD, que normalmente es en un lenguaje Tosca. Es lo que se programa y lo que se guarda en un NFBO, en un orquestador, para poderlo desplegar, para poderlo ampliar, y es normalmente el que está ya enlazado al elemento como tal, ¿no? Este es el NSD de ese elemento y tiene estas características, y desde ahí tú ya puedes conocer qué BNFs están involucrados. Pero lo que hace el NFBO no es directamente ir a la BNF, sino lo que hace él es hablar con el BNF Manager y decirle: mira, yo quiero desplegar este servicio y este servicio contiene estas BNFs, despliegan. Entonces, el BNF Manager ve su BNFB, que es básicamente igual que el NSD, te describe un poco la información de la cual se compone una BNF, ¿no? Que vas a ver ahí las BDUs, que básicamente van a ser las imágenes de las VM, las imágenes, la información del playboard, la información de networking de esa VM, y vas a tener también cómo estas VMs, como estas BDUs, van a estar interactuando entre sí, ¿no? Entonces, ¿cuántas son las VMs que los conforman? ¿Cómo estas van a interactuar? ¿Cuáles son sus conexiones internas? ¿Cuáles son sus conexiones externas? Entonces, cuando él identifica las BDUs, se le va a decir a la infraestructura, al BIM: por favor, necesito estas BDUs, despliégalas para yo poder formar mi BNF. Entonces, lo que hace BIM es finalmente recibe la orden y despliega las BDUs según la imagen, según la red, según el storage, el playboard que ellos le hayan indicado para esa BNF. Entonces, finalmente vamos a tener un servicio así, formado por varias BNFs, las cuales tienen VMs dentro, podrían tener contenedores dentro, que pueden tener redes internas para comunicarse entre BNFs y que también pueden, como es un servicio, podrían comunicarse entre ellas para poder llegar al servicio, ¿no? Si hablaríamos de una red de datos, por ejemplo, un SPG, un PGW, un SGW, normalmente tendría dentro VMs y cada una de estas VMs tendría una aplicación que cumple una función. Lo más común es de que, por ejemplo, una función que cumplía una tarjeta en el servicio ATCA, en
el hardware ATCA, en un hardware robusto antiguo, se haya transformado cada tarjeta en una VM o en un contenedor que alberga una aplicación que representa la funcionalidad de esa tarjeta. Y finalmente todo el SGBW vendría a ser una BMF y el PGBW vendría a ser otra y el MME vendría a ser otra, y para enlazarla y que se comuniquen entre ellos llegarían a formar el servicio de datos. Entonces es así más o menos cómo trabaja lo que es NFV. No sé si tienen alguna consulta. Acá voy viendo el chat. Después de las tecnologías 5G, ¿qué se nos viene a futuro? Es verdad que China ya está desarrollando tecnología 6G. Yo dudo mucho que China ahorita esté en pruebas de 6G. Ya no te lo podría asegurar, pero lo dudo mucho porque lo que fue 5G por el tema de la pandemia se detuvo. Esto debió haber salido antes y seguramente ya estos años ya deberían haber estado con el desarrollo de la siguiente tecnología, pero casi todo, como ves, si es que incluso lo que les mencionaba yo de los releases, el último release en salir de NFV fue el 2020. ¿no? Entonces, hasta ahí llegaron las documentaciones, las actualizaciones para 5G y mucho de este tema de la tecnología se detuvo por la pandemia. Había una gran ambición de sacar 5G en el 2020, pero con todo detenido, con todos los negocios cerrando, con las telco con problemas, se vino el problema de Estados Unidos con China, con algunas empresas per se de China que estaban desarrollando tecnología de 5G. Esto se agrandó y de hecho les hizo retroceder. ¿Por qué? Porque incluso en el hardware que comúnmente tenemos, que así sea ahorita, por ejemplo, un servidor para NFV, como les dije, con una PC, por dentro normalmente trabajas con la mismo tipo de componentes que por defecto son Intel, y estos se desarrollaban en Estados Unidos. Con ese punto, lo que se hizo fue que ya Estados Unidos no les vendía componentes para construir ese hardware y China tuvo que hacer sus propias construcciones de este hardware interno y desarrollar sus propios servidores. Entonces eso también les hizo retroceder un poco en que la industria de telecomunicaciones les acepte esos nuevos desarrollos con nuevos estándares a los que ya no estábamos acostumbrados, ¿no? La idea justo de NFV es mantener un hardware bastante estándar. Trabajan con servidores redundantes. Como servidor redundante, casi no diría yo con servicios redundantes. ¿Por qué? Porque como servidor trabajas como un único clúster. Pones todos los servidores bajo la administración del BIM, que por cierto que les dejé algunos proyectos por si quieren ahondar, que que me parecieron interesantes para lo que es BIM. OpenStack es el proyecto, este es un simbolito que no sé si se ve bien, pero OpenStack es uno de los proyectos open source, que de hecho no fue creado por alguien de telecomunicaciones, sino por la NASA. Eso fue sorprendente para poder administrar servidores virtuales. Y entonces acá tú vas registrando tus servidores y finalmente trabajas todo como un clúster, como un único, digamos, pool de recursos, completamente todos, y ahí vas formando los servidores o los contenedores virtuales según la dependencia de las funciones. Entonces, las funciones de red son las que tienen que ser redundantes. Es decir, yo le ofrezco recursos o pool de recursos virtuales en un 2, 3 data center normalmente, y ellos deberían replicar sus funciones de red en esos 3 data center o trabajarlos, que es lo que mayormente hacemos. Ya no trabajamos casi con un active standby, sino trabajamos todo en cluster, y para que cuando un data center caiga por algún siniestro, los otros dos aborren todo el tráfico. ¿Alguna otra consulta? NFV es una aplicación en servidores que analiza. Entiendo que cuando se junta eventos grandes, se trata de mover las FDD hacia el mismo lado para el tráfico. Eso depende. Lo que hace NFV
básicamente es virtualizarte, darte la opción de que tu función de red, que actualmente puede estar específicamente en un hardware, sea de la tecnología que sea, ya no dependas de los recursos de ese hardware, ¿no? Por eso normalmente hablaba, por ejemplo, con los nodos B de tecnologías de banda base, que normalmente tú tienes una tarjeta dedicada a gestionar esa banda base. En cuestión de las controladoras, en cuestión de los equipos de core, normalmente también tienes tarjetas específicas que se dedican al procesamiento de control de datos, control de voz, a procesar, ¿no? A procesar ese tipo de tráfico. Entonces lo que yo hago es básicamente saco esa función y la virtualizo, ¿no? Entonces ya como está virtualizada, ya no dependes de una zona específica donde esté desplegada eso, sino finalmente la puedes usar tranquilamente. Esos recursos, esa función la puedes desplegar por cualquier lado, ya la centralizas, ¿no? Y de hecho con el Cloud Edge lo que haces un poco es también acercas, ¿no? Puedes distribuir distintos, digamos, virtualización de las funciones más cerca del usuario, y donde estaban antes los nodos, poder tener estas funciones distintas ya más agobiadas acceso virtualizadas. Este tipo de Este tipo de tecnología conversa con los dispositivos de fibra óptica para un mejor manejo del ancho de banda, o solo son servidores para brindar ciertos servicios más estables. Lo que nosotros queríamos conseguir con NFB es que se pueda abordar un mayor tráfico, ¿no? Poder tener un throughput más elevado en los servicios de core, que son sido los primeros en virtualizarse, pero la transmisión tiene otros tipos de tecnología que pueden ayudar a mejorarlas. De hecho, se habla de tecnología GPON, en networking se habla de tecnologías como SDN, que son más del tipo de transporte. Nosotros nos enfocamos más a funciones o a elementos de red de la topología móvil, del core móvil, ¿no? Estimados asistentes, ¿alguna consulta adicional? Permíteme, por favor, presentar a Mari por un momento. Bien, agradecemos a la ingeniera Mari Elsa Ruiz La Torre, y si se observa la pantalla, discúlpenme. Sí, sí se observa. Entonces, y hacemos la entrega de certificado como ponente, otorgado a ingeniera María Elsa Ruiz La Torre por haber participado como ponente en la conferencia Virtualización de Funciones de Red, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el marco del ciclo de conferencias por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, realizado el 8 de marzo de 2022, con una duración total de 2 horas académicas. De marzo del 2022. Lo firma el presidente del capítulo, ingeniero Pedro Ruiz de Metro Reyes Tazara, y nuestro decano CIPSE de Lambayeque, Carlos Manuel Burgos Montenegro. Del mismo modo, queremos hacer entrega a la ingeniera Gabriela Chévez Celera el certificado por haber participado como ponente en la conferencia Análisis de fallas de camiones mineros 980E-5, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el marco del ciclo de conferencias por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, realizado el 8 de marzo con una duración total de 2 horas académicas. Chicago, marzo 2022. Cual firma el presidente del capítulo, Pedro Demetrio Reyes Tazara, y nuestro decano departamental, Carlos Manuel Burgos Montenegro.
Se les agradece a dos ingenieras de sobremanera. Quería comentarles hemos tenido un pequeño inconveniente con la siguiente ponencia, con la ingeniera Melín Portocarrero, por problemas netamente laborales. No va a poder estar presente esta vez. Esa conferencia va a ser en lo posible reprogramada, ya comunicaremos con ustedes, y hasta por hoy quedamos en esta conferencia. El día de mañana los esperamos nuevamente a las... Mañana miércoles esperamos a las 8 de la noche con la conferencia Logrando una transformación digital segura de la mano de la ciberseguridad, a cargo de la ingeniera Giselle Joanny Grande Guerrero, y luego con la ingeniera Evelyn Seclen Ordóñez y la ingeniera Natalie Quiñones. Bueno, agradecemos sobremanera su asistencia y muchas gracias. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Muchas gracias. Gracias a todos también por Todos. presentar. Disculpen si todavía no se desconectan. Para recibir el certificado, ¿no?, que es válido por 10 horas, que es el total de las conferencias que se van a dictar, hay un enlace de preinscripción. El que desea, el certificado es opcional, que desea tiene un costo de 20 soles, y voy a hacerles llegar a través del Facebook y por el medio como se han enterado de estas conferencias, a través del WhatsApp, para que el que desee ingrese sus datos de registro y luego, si desea, adquirir el certificado. Eso, nada más. Muchas gracias.